Advertencia: prepárense para ver el océano como nunca antes. No como la vasta y azul maravilla que conocemos, sino como un abismo de pesadillas, una entidad con un corazón sombrío que pulsa en las profundidades inexploradas. Lo que la tripulación del Vagabond encontró no fueron criaturas marinas comunes, sino la propia esencia de la malevolencia que habitaba la tierra mucho antes que nosotros. Esta es la historia de cómo la curiosidad rasgó el velo, revelando los ojos abisal, el lado oscuro del océano revelado. Un relato real de terror que les hará cuestionar cada ola y cada gota de agua salada, y les dejará con la certeza de que el mar, su viejo amigo, guarda secretos que jamás deberían haber sido desenterrados. Durante siglos, la humanidad ha mirado el océano con una mezcla de reverencia y temor. Vasto, misterioso, fuente de vida e inspiración. Hemos cantado sus canciones, pescado en sus aguas abundantes, navegado por sus corrientes. Creemos que lo conocemos, que entendemos sus caprichos, sus tormentas, sus calmas. Pero, ¿y si toda esa percepción fuera solo una fachada? ¿Y si, bajo la superficie azul y centelleante, existiera una conciencia fría, antigua, una voluntad sombría que gobernara las profundidades y ocasionalmente extendiera su influencia letal a nuestro mundo? El buque de investigación Vagabond, con su tecnología de vanguardia y su equipo de científicos ávidos por desvelar los últimos misterios del planeta, partió en una misión de rutina. Buscaban nuevas especies abisales, mapeaban el lecho marino, analizaban corrientes. El capitán Morales, un hombre de mar en cada fibra de su ser, confiaba en la previsibilidad de la naturaleza y en la lógica de la ciencia. Él había enfrentado la furia del océano muchas veces, pero nunca imaginó que enfrentaría su propia alma. Los primeros signos del lado oscuro fueron sutiles, casi imperceptibles. El agua, en ciertas áreas de la fosa abisal, no solo era más fría, sino que parecía absorber la luz de forma antinatural, sumiendo la oscuridad en un abismo absoluto. Los sonares, que deberían mapear el lecho marino y la vida, comenzaron a registrar ecos de formas que desafiaban la biología, criaturas que se movían de forma imposible, surgiendo y desapareciendo como fantasmas. Los científicos a bordo, inicialmente intrigados, pronto se vieron consumidos por una creciente sensación de desasosiego. Los sueños de la tripulación se convirtieron en un tormento de visiones sumergidas, de ojos que brillaban en el fondo, observándolos. Era como si el océano estuviera comenzando a hablarles, no con olas y vientos, sino con un lenguaje primordial de miedo y desolación. El descubrimiento del objeto pulsante, el regalo del abismo, fue el catalizador. Al traerlo a la superficie, el Vagabond abrió una puerta a la verdad sobre el océano. El objeto, hecho de un material que desafiaba todas las leyes de la física y que parecía succionar la energía del barco, era la clave de la revelación. No era solo un artefacto, era un emisario, una manifestación tangible de una conciencia antigua que gobernaba las profundidades. Y con cada pulsación, cada momento en que el regalo existía en la superficie, el lado oscuro del océano se hacía más evidente. La tripulación comenzó a ver el mar no como una entidad pasiva, sino como un ser. Las olas ya no eran meros movimientos del agua, eran brazos que podían intentar alcanzarlos. Las corrientes no eran aleatorias, eran rastros de caza. La propia vida marina, antes tan familiar, empezó a exhibir comportamientos anormales y mutaciones grotescas, como si estuviera siendo corrompida por una malevolencia que emanaba del fondo. El océano revelaba un hambre insaciable, no de nutrientes, sino de almas. Ya no era un telón de fondo, era el antagonista, un gigante dormido que había sido despertado, y sus ojos, los ojos abisal, estaban ahora abiertos, observando. La verdad se desvelaba. El océano no era solo un ecosistema, era un organismo vasto y antiguo, con una voluntad propia, un lado oscuro que había permanecido oculto por milenios. Y el Vagabond, con su tripulación desesperada, se había convertido en el escenario de esta terrible revelación. El miedo ya no venía de monstruos externos, sino de la comprensión de que el propio entorno que los rodeaba era un enemigo, una conciencia primordial que los estaba cazando, esperando el momento justo para devorarlos en su inmensidad gélida e indiferente. Si la idea de que el propio océano pueda ser una entidad viva y malevolente les aterroriza, si la revelación de su lado oscuro les causa escalofríos, dejen su me gusta. Su reacción nos demuestra que no estamos solos en esta búsqueda de verdades que deberían permanecer enterradas.
Compartan en los comentarios, ¿qué creen que significa tener el lado oscuro del océano revelado? ¿Qué tipo de voluntad o conciencia puede tener? Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que desafía la realidad y para descubrir otros relatos reales de terror, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El océano les aguarda, y tiene ojos que todo lo ven. La fachada engañosa. Para la tripulación del Vagabond, el océano era un segundo hogar, un ambiente de trabajo que, aunque exigía respeto y habilidad, era fundamentalmente familiar. Marineros experimentados y científicos brillantes habían pasado sus vidas estudiando sus mareas, corrientes y la vasta tapicería de vida que él sustentaba. La vasta extensión azul que los envolvía en el inicio de la expedición era, como siempre, majestuosa. El sol reflejaba en la superficie tranquila, creando un centelleo hipnótico que invitaba a la contemplación serena. Las olas, suaves y rítmicas, acunaban el buque en un balanceo gentil, y el aire salado, puro y vigorizante, llenaba sus pulmones. Era la fachada engañosa. La belleza idílica, la aparente serenidad del gran azul, que ocultaba una verdad tan aterradora que la mente humana apenas podía empezar a concebirla. El Vagabond surcaba las aguas con una confianza casi arrogante, un testimonio de la capacidad humana para dominar los elementos. A bordo, el optimismo científico era palpable. La doctora Clara Smith, la bióloga marina principal, recolectaba muestras de plancton con un entusiasmo contagioso, maravillada con la biodiversidad microscópica. El capitán Morales, al mando, confiaba ciegamente en sus instrumentos de navegación y en su vasta experiencia, forjada en incontables travesías. Para él, el océano era un desafío, sí, un adversario formidable a veces, pero fundamentalmente un desafío predecible, gobernado por leyes físicas inmutables y comprensibles. Él había enfrentado tormentas devastadoras que amenazaron con partir el barco en dos y calmas sofocantes que ponían a prueba la paciencia de los más curtidos marineros, pero siempre había comprendido las razones, las dinámicas climáticas detrás de ellas. Lo que él no comprendía, lo que nadie a bordo sospechaba ni por un instante, era que el océano tenía una voluntad antigua y siniestra que había escondido durante milenios bajo una máscara perfecta de belleza y aparente indiferencia. Los primeros indicios de que la fachada se estaba resquebrajando fueron tan sutiles que podrían haber sido fácilmente atribuidos al cansancio acumulado, a la monotonía de la rutina del viaje o a simples fallos técnicos. La luz solar, en algunos días, parecía tener una cualidad extraña, menos dorada y reconfortante, y más bien plateada, casi etérea, incluso en pleno mediodía brillante. La superficie del agua, en ocasiones, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando manchas de oscuridad profunda que se movían con las corrientes, pero que parecían más densas, más absolutas, más que una simple sombra. Elías, el viejo y experimentado marinero, en sus vigilias nocturnas, notó la ausencia inusual y prolongada de estrellas en ciertas áreas del cielo, incluso en noches sin una sola nube. Era como si algo invisible, una entidad inmensa y sin forma, estuviera interceptando la luz celestial, creando un vacío perfecto justo por encima del Vagabond. Lo descartó como anomalías atmosféricas, como fenómenos meteorológicos extraños, pero la persistente sensación de que algo estaba mal, algo fundamentalmente discordante con el orden natural, se infiltraba lentamente en su conciencia, una punzada de premonición. Los instrumentos de navegación, aunque funcionando perfectamente y mostrando calibraciones precisas, ocasionalmente exhibían lecturas extrañas por meros segundos, una profundidad insondable que aparecía y desaparecía en la pantalla del sonar, una temperatura del agua que caía a grados negativos imposibles para el Atlántico. La tripulación, acostumbrada a la precisión milimétrica de sus equipos, reía nerviosamente, atribuyendo los incidentes a fallas de software o a interferencias electromagnéticas inexplicables. Pero la frecuencia de estas fallas aumentaba de forma preocupante. Un olor sutil, casi indetectable al principio, a salitre mezclado con algo metálico y pungente, como sangre seca o hierro caliente, comenzó a flotar en el aire en ciertos momentos, solo para desvanecerse rápidamente, dejando tras de sí una sensación de profundo e indescriptible desasosiego. Era como si el océano, en su inmensidad silenciosa, estuviera exhalando un secreto inconfesable, un aroma de algo que no pertenecía al mundo natural ni a las leyes de la biología que conocían. La doctora Evelyn Reed, la científica jefe, una mujer de ciencia y lógica inquebrantable,
comenzó a notar una extraña letargia que se extendía sigilosamente por el equipo, una somnolencia persistente que no era aliviada por el descanso. Las conversaciones en las comidas, antes animadas y llenas de debates científicos, se volvieron más silenciosas, más breves, y las risas se hicieron más forzadas y huecas. Todos, de alguna u otra manera, sentían una vigilancia invisible, una sensación omnipresente de que no estaban solos, de que algo observaba sus vidas diminutas en la superficie. Era un presagio. El océano, con su fachada de belleza azul y su aparente serenidad, estaba lentamente, implacablemente, revelando su verdadera naturaleza. No como un mero cuerpo de agua inerte, sino como un ser consciente, una voluntad sombría que gobernaba las profundidades y que, ahora, comenzaba a despertar de su letargo milenario. Y sus ojos, los ojos abisal, se estaban abriendo lentamente, desvelando su lado oscuro. En el corazón de aquella aparente tranquilidad, la equipo del vagabundo estaba, sin saberlo, atrapada en una jaula. La fachada engañosa era el cebo, la deslumbrante belleza del océano un disfraz perfecto para la verdad inenarrable que estaba a punto de revelarse. Con cada milla que el buque surcaba hacia la fosa abisal, la ilusoria percepción de un océano benevolente se desvanecía, sustituida por un terror gélido e insidioso que le escalaba hasta los huesos. Aquellos que buscaban los secretos más profundos del lecho marino estaban a punto de descubrir que el mayor secreto era el propio mar, y que no era simplemente un vasto ambiente, sino una conciencia. Una conciencia que guardaba horrores y secretos más antiguos que la propia humanidad, y que, ahora, ya no estaba dispuesta a ser perturbada sin consecuencias devastadoras. Si la idea de la belleza superficial del océano y la revelación de su naturaleza oculta les ha intrigado, si la posibilidad de que el mar tenga un lado oscuro les causa escalofríos, dejen su me gusta. Su reacción nos ayuda a desvelar más secretos que la ciencia ignora o prefiere ignorar. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que es el lado oscuro del océano? ¿Es un monstruo, una conciencia, una dimensión oculta? Su perspectiva es vital. Y para no perderse los próximos tópicos que desvelarán la verdadera y aterradora naturaleza del horror en los ojos abisal, el lado oscuro del océano revelado, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El océano les aguarda, y tiene ojos que todo lo ven y secretos que les helarán la sangre. El despertar de la malicia marina. El vagabundo surcaba el Atlántico, inmerso en la inquietante serenidad que la fachada engañosa del océano proyectaba. Pero la tripulación, aunque aún se aferraba a la lógica científica, comenzaba a sentir el peso de una verdad que se revelaba en sutiles discordancias. La expedición hacia la fosa abisal, ese cicatriz primordial en el lecho marino, había desatado algo. La calma se mantenía, sí, pero bajo la superficie, y ahora también en la propia atmósfera del buque, se percibía un cambio. No era una tormenta, ni un fallo mecánico. Era el despertar de la malicia marina. Los primeros indicios fueron pequeños incidentes que, en circunstancias normales, habrían sido desestimados. Una línea de pesca fuerte, recién arrojada, se rompió de repente sin que hubiera ninguna criatura que tirara de ella, con un corte limpio que parecía hecho por una cuchilla invisible. Luego, los sonares comenzaron a registrar ecos fantasma. Formas gigantescas y difusas aparecían y desaparecían en las pantallas, moviéndose a velocidades imposibles para cualquier criatura marina conocida, o permaneciendo inmóviles en lugares donde ninguna vida podría prosperar. Los técnicos de sonar, atónitos, revisaban sus equipos una y otra vez, culpando a interferencias o a la propia profundidad de la fosa por las lecturas anómalas. Pero el patrón se repetía, una y otra vez, sugiriendo una presencia elusiva y consciente. Elías, el veterano marinero, fue uno de los primeros en sentir la malicia directa del océano. Durante su turno de vigilia, observó una corriente que no figuraba en las cartas náuticas. No era una corriente normal, era una que parecía empujar el vagabundo con una fuerza sutil, pero persistente, en una dirección que lo desviaba de su curso planificado. Al principio, lo corrigió con el timón, pensando en una corriente submarina inusual. Pero la corriente personalizada continuaba, como si intentara llevarlos a algún lugar específico, o quizá, a algún punto de no retorno. Los demás marineros también notaron anomalías en las corrientes, viéndolas actuar de formas erráticas, como si tuvieran una voluntad propia, girando y empujando el buque sin razón aparente,
solo para soltarlo bruscamente y reanudar una dirección inesperada. La vida marina, que la doctora Clara Smith estudiaba con pasión, también comenzó a mostrar signos del despertar. No eran las típicas mutaciones del ecosistema inverso, sino cambios de comportamiento en especies ya conocidas. Bancos de peces, que normalmente huían del barco, ahora nadaban en círculos a su alrededor, con los ojos vidriados, sin miedo, como si estuvieran siendo hipnotizados o guiados. Un avistamiento de ballenas, normalmente majestuoso, se convirtió en una escena perturbadora. Las ballenas nadaban en patrones erráticos, chocaban entre sí, y producían vocalizaciones que no eran cantos, sino lamentos guturales y desgarradores que llenaban el aire. Era como si la vida misma del océano estuviera siendo retorcida, no por la toxicidad, sino por una directriz malévola. Lo más aterrador fue la sensación de que el océano estaba jugando con ellos. Objetos pequeños, como cubos o herramientas dejadas en cubierta, eran inexplicablemente arrastrados por una ola que surgía de la nada, tirados al mar con una precisión que no podía ser aleatoria. Un día, una de las lanchas de rescate, que estaba asegurada con múltiples cabos, se soltó de sus amarras y comenzó a alejarse del barco, como si estuviera siendo remolcada por una fuerza invisible. La tripulación tuvo que hacer una maniobra de emergencia para recuperarla. El capitán Morales, en su puente, sintió un escalofrío. El mar no estaba actuando con furia ciega, sino con una intención. Una intención que Elías ya había comenzado a discernir en el brillo de la superficie en ciertas noches, era una malicia antigua, que se estaba despertando. La malicia no era solo física. Era una que operaba con una inteligencia fría. El Vagabond se convirtió en el objetivo de una caza silenciosa. Los incidentes se volvieron más frecuentes, más directos, más amenazantes. Los marineros se encontraban al borde de sus nervios, saltando ante cada sonido inesperado del agua, escrutando cada movimiento del mar con un terror creciente. El capitán Volkov, aunque un hombre de ciencia, se vio obligado a admitir que lo que enfrentaban no era un fenómeno natural. Era el propio océano, actuando con una voluntad perversa, un lado sombrío que se revelaba a través de las corrientes traicioneras, de la vida marina corrupta y de los objetos que eran arrastrados al abismo. Y él sabía que lo que vivía en la oscuridad estaba usando el mar como una extensión de su propia voluntad. El Vagabond no navegaba en un océano, navegaba sobre la superficie de un depredador que acababa de abrir sus ojos. Si la idea de que la propia naturaleza, que se supone que es indiferente, se vuelva malévola y te persiga activamente te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond te ha quitado el sueño, déjanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los límites de lo inexplicable. ¿Qué crees que el océano quería hacer con estas acciones maliciosas? ¿Era una advertencia, una trampa o una forma de cazar? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta malicia se intensifica y que otros horrores desatará en el Vagabond, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda y el mar te persigue. Absolutamente. La malicia marina ya se ha despertado, persiguiendo al Vagabond. Ahora, el horror se vuelve biológico, retorciendo la vida misma en las profundidades y revelando la esencia de la corrupción. 3. La mutación de la vida oceánica. El Vagabond era un juguete en la vasta y hostil mano del océano, empujado por corrientes caprichosas y acosado por una malicia que se manifestaba en incidentes inexplicables. La fachada engañosa se había roto, revelando una voluntad sombría que perseguía a la tripulación. Pero la entidad que moraba en la fosa abisal, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con la manipulación del entorno o los ataques indirectos. Su influencia era más profunda, más íntima, reescribiendo la propia naturaleza de la vida. Así comenzó la mutación de la vida oceánica. Los primeros indicios fueron sutiles, pero profundamente perturbadores para la doctora Clara Smith, la bióloga marina principal. Sus redes de arrastre, diseñadas para capturar pequeñas muestras de plancton y peces de profundidad, comenzaron a subir con especímenes que desafiaban su clasificación. Peces que normalmente eran de un color opaco ahora exhibían un brillo tenue, esverdeado, que recordaba el resplandor del regalo del abismo en cubierta. Las escamas de algunas criaturas se volvieron translúcidas, revelando órganos internos que pulsaban con una luz antinatural. Los ojos de los peces,
Antes oscuros y sin expresión, ahora brillaban con el mismo fulgor verde de los ojos de la fosa. No era bioluminiscencia normal, era una corrupción, una infiltración de la luz alienígena del abismo. La preocupación de la doctora Smith pronto se transformó en horror. Las criaturas no solo estaban cambiando físicamente, su comportamiento también se había alterado radicalmente. Cardúmenes de peces que, por instinto, deberían haber huido del barco o de las redes, ahora nadaban en patrones circulares alrededor del vagabond, con movimientos lentos y coordinados, como si estuvieran en trance o siendo guiados por una voluntad ajena. Algunos se lanzaban contra el casco del buque con una fuerza suicida, golpeándose hasta morir, sus cuerpos sin vida flotando en la superficie, con sus ojos aún brillando con el verde macabro. Era como si el océano estuviera enviando un mensaje, un horrible desfile de sus víctimas o de sus nuevas creaciones. La escala de las mutaciones se intensificó. No solo afectaba a los peces pequeños. Ballenas, normalmente majestuosas y pacíficas, fueron avistadas exhibiendo deformidades grotescas, aletas adicionales que se retorcían de forma antinatural, crecimientos tumorales que brillaban con la luz verde o mandíbulas que se abrían en ángulos imposibles, revelando hileras de dientes que no correspondían a su especie. Sus cantos, antes melodiosos y complejos, se transformaron en lamentos guturales y distorsionados que llenaban el aire, un sonido que era tanto un grito de agonía como una advertencia. Algunos de estos gigantes marinos nadaban alrededor del vagabond durante horas, con sus ojos fijos en el barco, como si estuvieran transmitiendo un mensaje de terror. Elías, el veterano marinero, observaba a estas criaturas con un temor primordial. Él conocía el mar y sus habitantes. Había visto cosas extrañas, pero esto era diferente. Era una perversión de la vida misma. La idea de que la propia naturaleza del océano, lo que él consideraba puro y salvaje, pudiera ser corrompida y retorcida de esta manera era profundamente perturbadora. La doctora Smith, en su laboratorio, apenas dormía, sus ojos inyectados en sangre, no por la luz de las pantallas, sino por las visiones de horror que sus muestras revelaban. Algunas de las criaturas, al ser analizadas, mostraban material genético que no se parecía a ningún ADN conocido, fragmentos de lo que ella solo podía describir como una secuencia biológica alienígena, con estructuras que parecían reescribirse a sí mismas. Era la huella de lo que vivía en la oscuridad, un toque de su poder corruptor en la misma esencia de la vida. La tripulación restante del vagabond se vio abrumada por el pánico. La idea de que el agua estaba llena de estas criaturas mutadas, de que el mismo alimento que el mar ofrecía podía estar corrompido, causó un miedo visceral. Las redes de pesca, antes una fuente de sustento, ahora eran temidas, por no saber qué horror podrían traer a bordo. La paranoia aumentó. Si la vida oceánica estaba siendo cambiada, ¿ellos también podrían serlo? La marca abisal que algunos ya mostraban, o la corrupción del agua, ¿era parte de esta mutación biológica? El regalo del abismo, el objeto pulsante en la cubierta, parecía ser la fuente o el amplificador de esta corrupción biológica. Su brillo verde se intensificaba cuando las criaturas mutadas se acercaban, y sus pulsaciones se volvían más rápidas, como si estuviera bombeando su influencia a través del agua. La vida del océano no era simplemente un ambiente hostil, era un ejército silencioso, un coro de seres que estaban siendo reescritos por la voluntad de la entidad, convertidos en extensiones biológicas de su poder, una demostración viviente de lo que vivía en la oscuridad. El vagabond estaba navegando no solo en un mar, estaba navegando a través de un laboratorio de horror biológico, donde la evolución se había vuelto una herramienta de terror. Si la idea de que la vida misma pueda mutar en formas aterradoras por una influencia desconocida te eriza la piel, si la experiencia de la tripulación del vagabond te ha dejado sin aliento, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los límites de lo inexplicable. ¿Qué crees que la entidad busca al mutar la vida oceánica? ¿Es una forma de defensa, de propagación o de creación de nuevas formas de vida a su imagen? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta mutación se intensifica y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y su vida es una perversión. Los puntos muertos del mapa. El vagabond navegaba en un mar de pesadilla, donde la vida oceánica se retorcía en mutaciones grotescas y la tripulación se hundía en la desesperación.
La influencia de lo que vivía en la oscuridad había corrompido la biología, pero su poder era mucho más vasto, capaz de desdibujar las líneas de la propia realidad espacial. Así comenzaron los puntos muertos del mapa. La tripulación de navegación fue la primera en notar las anomalías, pequeñas inconsistencias que desafiaban toda lógica. El GPS del Nautilus, un sistema infalible diseñado para la precisión milimétrica, comenzó a dar lecturas erráticas. La posición del buque, que debería ser un punto fijo en la carta náutica, saltaba cientos de metros, a veces kilómetros, en cuestión de segundos, solo para regresar a una posición más creíble. Al principio, se atribuyó a fallas satelitales o a interferencias atmosféricas. Pero las fallas se volvieron más frecuentes y se concentraron en áreas específicas alrededor de la fosa abisal. Estas zonas no eran tormentas, ni campos magnéticos, eran puntos ciegos, agujeros en la realidad cartográfica. Cuando el Nautilus se adentraba en uno de estos puntos, el terror se volvía palpable. Las pantallas del GPS se congelaban o mostraban coordenadas imposibles. El radar, que debería barrer la superficie en busca de otros buques o formaciones, se quedaba en blanco o mostraba ecos que no estaban allí, fantasmas en la pantalla. El sonar, que enviaba pulsos al abismo, era engullido por el silencio, sin recibir ningún eco de vuelta, como si el sonido mismo fuera absorbido por el vacío. Era una oscuridad tecnológica completa, un manto invisible que borraba al vagabond de cualquier mapa y lo desconectaba del mundo exterior. Elías, el veterano marinero, que había pasado su vida leyendo las estrellas y las cartas náuticas, se encontró desorientado en su propio elemento. La brújula magnética en el puente giraba salvajemente, sin un norte fijo, incapaz de encontrar su dirección. Los mapas de papel, que siempre habían sido su ancla en la realidad, parecían ahora burlarse de él. La sensación era de estar completamente perdido, no en el sentido de desviarse, sino de existir en un lugar que no tenía coordenadas, una zona borrada de la realidad. El terror se instaló en su corazón. Si no podían saber dónde estaban, no podían huir. Los científicos, a pesar de su agotamiento, intentaron analizar estos puntos muertos. Los geólogos notaron que las lecturas gravitacionales fluctuaban de forma anómala en estas zonas, sugiriendo una distorsión del espacio-tiempo. Los físicos a bordo teorizaron sobre campos energéticos desconocidos, agujeros negros microscópicos o incluso alteraciones de la propia estructura del espacio. Pero la verdad era más simple y aterradora: estos puntos muertos no eran fallas. Eran creados deliberadamente. Eran áreas donde la presencia de la entidad era tan densa, tan abrumadora, que doblaba las leyes de la física, silenciando la tecnología y desorientando la percepción humana. Eran los puntos ciegos en el planeta, los dominios personales de lo que vivía en la oscuridad. La tripulación restante, ya al borde de la locura por las mutaciones y la malicia marina, sucumbió a la desesperación. Estar a la deriva en un océano sin coordenadas, sin poder pedir ayuda, sin saber si avanzaban o simplemente giraban en círculos, era un tormento insoportable. Elías veía en los ojos de sus compañeros el pánico de estar atrapados en un laberinto sin salida, un laberinto que el propio océano había tejido para ellos. La doctora Lena Petrova, inmersa en su obsesión, parecía encontrar una extraña euforia en estos puntos muertos. Los consideraba portales, umbrales hacia una nueva realidad, hacia el verdadero reino de la entidad. Afirmaba que, en estos lugares, la mente humana podía finalmente liberarse de las cadenas de la cartografía y ver la verdad del abismo. El vagabond se convirtió en un barco fantasma que navegaba en una realidad fluida, sus instrumentos inútiles, su destino incierto. Cada vez que entraban en un punto muerto, las luces del buque parpadeaban de forma violenta, los sonidos se distorsionaban, y una sensación de presión física o mental los invadía. El horror no era solo que no pudieran encontrar su camino, era que el camino ya no existía de la misma manera. La entidad no solo los acechaba, reescribía la geografía misma, atrapándolos en una prisión espacial donde las reglas de la navegación ya no se aplicaban, y el único mapa era la voluntad de lo que vivía en la oscuridad. El vagabond estaba perdido, no en el océano, sino en una dimensión de terror donde la brújula apuntaba al abismo. Si la idea de perderte en un lugar donde la realidad misma se dobla, donde los mapas no sirven y el espacio se vuelve una trampa, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del vagabond te ha dejado helado, deja tu me gusta.
Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los límites de lo inexplicable. ¿Crees que estos puntos muertos eran barreras o invitaciones de la entidad? ¿Qué propósito tenían al desorientar al Nautilus? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta distorsión espacial culmina en el terror más puro y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella ya borró tu posición en el mapa. El resurgimiento de mitos antiguos. El vagabundo se encontraba a la deriva en un océano que se negaba a ser cartografiado, una prisión de aguas donde la tecnología fallaba y la propia ubicación era una ilusión. La tripulación, exhausta y al borde de la locura, sentía la presencia de lo que vivía en la oscuridad en cada fallo del GPS, en cada ola que parecía empujarlos hacia lo desconocido. Pero la entidad no se contentaba con manipular el presente, comenzó a reescribir el pasado, a dar vida a los relatos más oscuros de la humanidad. Así comenzó el resurgimiento de mitos antiguos. Al principio, eran solo extrañas coincidencias. Elías, el viejo marinero, que había pasado su vida escuchando leyendas de pescadores y cuentos de sirenas y monstruos marinos, comenzó a notar que los incidentes a bordo parecían ser un eco perturbador de esas historias. Una niebla densa e inexplicable que envolvía el buque durante días, recordaba las leyendas de barcos fantasma que emergían de la bruma para llevarse almas. Los susurros en las comunicaciones, antes meras estáticas, comenzaron a sonar como cantos distantes, melancólicos y seductores, que se asemejaban a las llamadas de sirenas, atrayendo a los hombres a la locura o a las profundidades. La tripulación, ya fragilizada por el miedo y el agotamiento, empezó a mirarse con desconfianza, preguntándose si la locura colectiva les estaba haciendo ver y oír cosas inexistentes. Pero la escalada fue implacable e innegable. Las criaturas mutadas que la doctora Clara Smith había documentado comenzaron a asemejarse de forma perturbadora a seres de mitologías olvidadas. Peces con ojos incandescentes y cuerpos serpentinos recordaban las descripciones de leviatanes y serpientes marinas gigantes que se contaban en los relatos más antiguos. Las vocalizaciones guturales de las ballenas transformadas, antes majestuosas, ahora eran lamentos distorsionados y desgarradores que llenaban el aire, un sonido que era tanto un grito de agonía como una advertencia funesta. La doctora Smith, en su laboratorio, comenzó a comparar las muestras de ADN mutado con registros arqueológicos y antropológicos de civilizaciones antiguas que adoraban a dioses marinos o temían a monstruos de las profundidades. La similitud era escalofriante. No eran solo mutaciones aleatorias, eran transformaciones que encajaban en un patrón ancestral, como si la entidad estuviera manifestándose a través de formas que la humanidad ya había temido y registrado en sus mitos más arcaicos. El capitán Morales, un hombre de ciencia y lógica inquebrantable, vio cómo su fe en la razón se desmoronaba ante sus ojos. Un día, encontró a uno de sus oficiales más jóvenes, el teniente Davis, sentado en la cubierta, murmurando en una lengua que nadie comprendía, mientras dibujaba símbolos complejos en el suelo con los dedos, símbolos que Elías reconoció de cuentos de marineros sobre marcas del diablo del mar. Davis, con los ojos vidriosos, afirmaba que los antiguos estaban despertando, que ella estaba llamando a sus hijos de vuelta al abismo. No era un simple delirio, era una posesión, una voz ancestral hablando a través de él. El horror no era solo lo que estaban viendo, sino lo que eso significaba para la historia de la humanidad. ¿Y si esos mitos no eran solo leyendas, sino recuerdos distorsionados de encuentros pasados con lo que vivía en la oscuridad? La tripulación, ya dividida entre los afectados y los no afectados, vio cómo la línea entre la realidad y el mito se desintegraba por completo. Los afectados, liderados por la doctora Lena Petrova, quien ahora se veía a sí misma como una sacerdotisa de una nueva fe abisal, abrazaban los mitos con fervor. Recitaban pasajes de libros antiguos sobre dioses marinos, interpretando los eventos a bordo como profecías que se cumplían ante sus ojos. Para ellos, el vagabundo no estaba en peligro, estaba en una peregrinación, siendo testigo del retorno de una divinidad olvidada. Los no afectados veían esto como la prueba definitiva de la locura colectiva, pero el miedo de que los afectados tuvieran razón, de que la realidad fuera mucho más aterradora que cualquier ficción, los carcomía por dentro. El regalo del abismo, el objeto pulsante en la cubierta, parecía ser el epicentro de este resurgimiento. Cuando los mitos eran recitados,
o cuando las criaturas mutadas se acercaban, el objeto pulsaba con más intensidad y el brillo verde se volvía casi insoportable. Era como si el objeto estuviera activando una memoria colectiva, un miedo primordial que había estado adormecido en el subconsciente humano por milenios. El océano no solo estaba revelando su lado oscuro, estaba revelando su historia, una historia de poder y terror que había sido relegada a meras leyendas, pero que ahora, a través de los ojos Abyssal, se estaba convirtiendo en una realidad innegable e implacable. El Vagabond ya no era simplemente un buque de investigación, era un escenario para la puesta en escena de un apocalipsis mitológico, donde los monstruos de los cuentos de hadas eran reales y estaban viniendo a reclamarlos. Si la idea de que los mitos y leyendas más aterradores de la humanidad son, en realidad, recuerdos distorsionados de un horror real que está despertando les eriza la piel, si la experiencia de la tripulación del Vagabond les hace cuestionar todo lo que saben sobre el folclore, dejen su me gusta. Su apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que la historia oficial ignora o esconde deliberadamente. Compartan en los comentarios, ¿qué mito marino creen que tiene más posibilidades de ser real ahora? Y para no perderse cómo estos mitos se convierten en una realidad aterradora y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El abismo les espera, y tiene cuentos para contarles. El agua que observa. El Vagabond flotaba en un mar donde mitos ancestrales parecían cobrar vida, y la tripulación, exhausta y fragmentada, era acechada por leyendas que se convertían en aterradoras realidades. El regalo del abismo, la pulsante anomalía encubierta, era el epicentro de una influencia que se infiltraba en cada aspecto de su existencia. Pero la entidad que moraba en la fosa abisal, lo que vivía en la oscuridad, no se contentó con manipular el tiempo, los objetos o la biología. Extendió su dominio al propio elemento que les daba vida y que ahora los rodeaba por todas partes, el agua. Así comenzó el agua que observa. Los primeros indicios fueron sutiles, confundidos con reflejos comunes o trucos de luz. Un marinero, al inclinarse sobre la borda, juró ver su propio reflejo en el agua oscurecida del océano, pero también, por un breve instante, un brillo verde en sus propios ojos reflejados, un color que no le pertenecía, similar al resplandor del objeto. Gotas de condensación en las ventanas del puente parecían agruparse en patrones circulares, con un punto central, como minúsculos ojos que se formaban y deshacían. El agua que la tripulación usaba para lavarse las manos parecía tener una claridad inusual en ciertos momentos, o una opacidad que impedía ver el fondo de un simple cubo, sin importar la fuente de luz. Era como si el agua tuviera su propia vida, una conciencia latente. La escalada de la observación del agua fue implacable y escalofriante. Ya no eran meras gotas. Grandes parches en la superficie del océano, alrededor del Vagabond, se volvieron perfectamente lisos, como espejos, reflejando el buque con una claridad asombrosa en medio de las aguas agitadas. Estas manchas espejo no se movían con las corrientes, seguían al barco, girando lentamente, como si fueran pupilas gigantes que observaban cada movimiento. A veces, el brillo verde característico de la entidad emanaba de estas manchas, tiñendo la superficie con un fulgor malsano, como si los ojos Abyssal se estuvieran proyectando no en el cielo, sino en la propia agua. Elías, el veterano, que había pasado décadas en el mar, sintió un pavor gélido. El agua, su elemento de vida, a la que siempre había respetado, se había convertido en un enemigo silencioso y omnipresente. La tripulación sintió el peso de esta vigilancia constante. No podían escapar. El agua estaba por todas partes, en el aire húmedo, en las paredes condensadas, en la ropa mojada por la brisa marina. Cada gota se convertía en un potencial punto de observación. Algunos marineros, ya al borde de la locura, comenzaron a evitar el contacto con el agua. No bebían, no se lavaban, por miedo a que la visión de la entidad se infiltrara en sus cuerpos. La paranoia se intensificó, pues no sabían si el agua que los observaba era solo una extensión de la entidad o si contenía fragmentos de conciencia propia, capaces de relatar sus movimientos y pensamientos. Empezaron a susurrar entre ellos, siempre mirando por encima del hombro, temiendo que la propia humedad del aire los estuviera escuchando. El capitán Morales, confrontado con la locura de su tripulación, intentó imponer la lógica. Ordenó que el agua fuera analizada de nuevo, buscando alguna sustancia que pudiera causar alucinaciones visuales. Pero la doctora Clara Smith, la bióloga marina,
Ya exhausta y visiblemente afectada por las mutaciones que estudiaba, no encontró nada más allá de las anomalías ya conocidas: brillo, densidad. Ella misma confesó haber visto los ojos en el agua cuando recolectaba muestras, una experiencia que la dejó en estado de shock. La doctora Lena Petrova, por otro lado, ahora completamente inmersa en su devoción al regalo del abismo, afirmaba que el agua estaba volviéndose consciente, que estaba aprendiendo a ver a través de los ojos abisal. Pasaba horas observando la superficie, conversando con las ondulaciones, como si se estuviera comunicando con el océano. El impacto del agua que observa fue devastador para la moral. El vagabundo ya no navegaba en un océano indiferente, navegaba dentro de un ojo colosal, un ojo que veía cada movimiento, cada acto de desesperación. La luz del regalo del abismo encubierta parecía intensificar la vigilancia del agua, haciendo que el brillo verde se extendiera por toda la superficie alrededor del buque. La tripulación, privada de cualquier sentido de privacidad o seguridad, se sintió completamente expuesta, cazada en su propio hábitat. El horror no venía de un monstruo que pudiera ser cazado o evitado, venía del propio ambiente, que se había convertido en un enemigo consciente, un vasto ojo sin párpados que los observaba incesantemente, esperando el momento justo para devorarlos en su inmensidad gélida y omnipresente. El agua, que debería ser sinónimo de vida, ahora era el epítome de un terror que no permitía escape. Si la idea de que el agua, en su esencia, pueda observarte, de que el ambiente se convierta en un ojo consciente que te persigue, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del vagabundo te ha dejado sin aliento, déjanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían permanecer ocultas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que el agua buscaba al observar? ¿Era una extensión de la entidad o tenía conciencia propia? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que distorsiona la realidad y para descubrir otros relatos reales de terror, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El océano les aguarda, y tiene ojos en cada gota. El hambre de la inmensidad azul. El vagabundo era un buque fantasma navegando sobre un ojo colosal, cada gota de agua una centinela silenciosa. La tripulación, exhausta por la paranoia y la pérdida de la cordura, sentía la vigilancia constante del océano, la conciencia del agua. Pero la entidad que moraba en la fosa abisal, lo que vivía en la oscuridad, no se limitaba a observar. El terror escaló hacia algo más primitivo, más visceral, el hambre de la inmensidad azul. Comenzó de forma sutil, casi imperceptible, con incidentes que, de otra forma, habrían sido atribuidos a descuidos. Herramientas que estaban firmemente sujetas a la cubierta desaparecían de repente, como si hubieran sido tiradas por una mano invisible hacia las profundidades. Pequeñas piezas del equipo de investigación, guardadas en recipientes seguros, se encontraban desaparecidas, sin señales de forzamiento. Elías, el veterano marinero, notó que las boyas de señalización, amarradas con nudos dobles e inspeccionadas diariamente, se esfumaban sin dejar rastro, no por soltarse, sino como si hubieran sido delicadamente succionadas hacia abajo. No era un robo, era un consumo. El hambre del océano pronto se manifestó de formas más evidentes y aterradoras. Corrientes que no figuraban en las cartas náuticas surgieron de repente, no para desviar al vagabundo, sino para crear pequeños torbellinos alrededor del casco, tirando con fuerza inhumana cualquier cosa que estuviera en la superficie. Una botella de agua arrojada al mar para probar la corriente desaparecía en segundos, no por deriva, sino por un tirón vertical. Pequeños peces que nadaban cerca del buque eran arrastrados súbitamente hacia las profundidades, como si una boca invisible los engullera. El sonido de un sorbo profundo y amortiguado, proveniente de debajo del casco, comenzó a ser escuchado por algunos miembros de la tripulación, un sonido que helaba la sangre, sugiriendo un acto de deglución a una escala monumental. El capitán Morales, que ya había visto el océano en su furia más salvaje, nunca había presenciado una malicia tan fría y deliberada. Ordenó que todo a bordo fuera amarrado, fijado, guardado. Pero el hambre de la inmensidad azul no podía ser contenida por cabos o candados. Durante una noche de vigilia, uno de los oficiales del vagabundo relató haber visto una de las grandes lonas de protección de la cubierta, pesada y mojada, ser arrancada del lugar donde estaba amarrada, deslizándose suavemente por el costado del buque antes de desaparecer en las aguas oscuras, como si un gigante invisible la estuviera engullendo.
El horror no era la pérdida del material, era la inteligencia detrás de la acción. El océano no estaba robando, estaba alimentándose. La tripulación, ya al límite, sucumbió a una nueva capa de terror. La sed se volvió una tortura, pues la corrupción del agua era evidente, pero el miedo a intentar recolectar agua de lluvia o de cualquier otra fuente externa era aún mayor, temiendo que ésta también fuera contaminada por esta hambre insaciable. El Vagabond era ahora una ofrenda, un banquete flotante para una entidad que se manifestaba a través del propio mar. El temor de que ellos fueran los próximos en ser succionados hacia las profundidades se convirtió en una paranoia constante. Los marineros se aferraban a sus puestos, a sus camas, por miedo a que la próxima ola, el próximo remolino, viniera a reclamarlos. La doctora Lena Petrova, por otro lado, con sus ojos verdes brillantes, observaba el hambre de la inmensidad azul con una fascinación morbosa. Para ella, no era un ataque, era el proceso natural de alimentación de la entidad. Murmuraba sobre cómo el abismo necesita nutrirse, cómo la oscuridad consume la luz y la vida para existir. Intentó, en un acto de locura, arrojar un pedazo de equipo valioso al agua, como una ofrenda, un regalo para apaciguar el hambre, pero fue impedida por los otros tripulantes. Ella veía esta hambre como la necesidad primordial de lo que vivía en la oscuridad, una entidad que existía absorbiendo y devorando, y que ahora extendía su voracidad a la superficie. El Vagabond navegaba en un mar que se revelaba como un depredador colosal, una conciencia antigua que no solo observaba, sino que cazaba. El hambre de la inmensidad azul no era solo una anomalía, era la manifestación de la necesidad de la entidad, su naturaleza devoradora expuesta en cada ola que parecía extender una mano para tirarlos hacia abajo. El buque no era más un explorador, era una comida potencial. Y mientras los ojos de la fosa los observaban desde el horizonte, el propio océano, con sus corrientes implacables y su insaciable hambre, estaba listo para devorar lo que quedaba del Vagabond y de su tripulación, demostrando que el terror no viene de fuera, sino que es el propio ambiente el que te consume. Si la idea de que el propio océano pueda ser un ser hambriento, que te persigue e intenta devorarte lentamente, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Vagabond te ha dejado sin aliento, déjanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a desvelar más verdades que deberían permanecer ocultas. Compartan en los comentarios, ¿qué creen que la entidad buscaba al alimentarse de esa forma? ¿Era comida o energía? Su perspectiva es crucial. Y para no perderse los próximos capítulos de esta historia que distorsiona la realidad y para descubrir otros relatos reales de terror, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El océano les aguarda y tiene hambre. Canves. Oh. Los puntos muertos del mapa. El Vagabond era un juguete a la deriva en un océano que no solo los observaba, sino que intentaba devorarlos, pieza por pieza. El hambre de la inmensidad azul había convertido cada ola en un tentáculo invisible, cada corriente en una soga. La tripulación, diezmada y al borde de la locura, se aferraba a la escasa esperanza de que, al menos, la tecnología los guiaría hacia la salvación. Pero la entidad que moraba en la fosa abisal, lo que vivía en la oscuridad, no se contentaba con la caza física. Su poder se extendía al tejido mismo de la realidad, a la geografía, a la navegación. Así comenzaron los puntos muertos del mapa. Comenzó como una anomalía frustrante para el equipo de navegación. El GPS del Nautilus, un sistema infalible diseñado para la precisión milimétrica, comenzó a dar lecturas erráticas. La posición del buque, que debía ser un punto fijo en la carta náutica digital, saltaba cientos de metros, a veces kilómetros, en cuestión de segundos, solo para regresar a una posición más creíble o desaparecer por completo. Al principio, se atribuyó a fallas satelitales, a interferencias electromagnéticas extremas causadas por la profundidad de la fosa. Pero las fallas se volvieron más frecuentes y se concentraron en áreas específicas alrededor de la fosa abisal. Estas zonas no eran tormentas, ni campos magnéticos, eran puntos ciegos, agujeros negros espaciales en la realidad cartográfica. Cuando el Nautilus se adentraba en uno de estos puntos, el terror se volvía palpable, no solo un concepto, sino una experiencia visceral. Las pantallas del GPS se congelaban, luego parpadeaban con símbolos indescifrables, para finalmente volverse negras. El radar, que debía barrer la superficie en busca de otros buques o formaciones, se quedaba en blanco,
o mostraba ecos que no estaban allí, fantasmas en la pantalla. El sonar, que enviaba pulsos al abismo en busca de respuestas, era engullido por el silencio, sin recibir ningún eco de vuelta, como si el sonido mismo fuera absorbido por el vacío. Era una oscuridad tecnológica completa, un manto invisible que borraba al vagabond de cualquier mapa y lo desconectaba del mundo exterior. La tripulación ya no podía contactar a nadie, ni siquiera a otras embarcaciones, no había nadie. Elías, el veterano marinero, que había pasado su vida leyendo las estrellas y las cartas náuticas, se encontró desorientado en su propio elemento. La brújula magnética en el puente giraba salvajemente, sin un norte fijo, incapaz de encontrar su dirección. Las cartas de papel, que siempre habían sido su ancla en la realidad, ahora parecían burlarse de él, sus líneas y contornos perdiendo sentido. La sensación era de estar completamente perdido, no en el sentido de desviarse, sino de existir en un lugar que no tenía coordenadas, una zona borrada de la realidad. El terror se instaló en su corazón. Si no podían saber dónde estaban, no podían huir. No podían escapar del hambre insaciable del océano. Los científicos, a pesar de su agotamiento y sus mentes ya fracturadas, intentaron analizar estos puntos muertos. Los geólogos a bordo notaron que las lecturas gravitacionales fluctuaban de forma anómala en estas zonas, sugiriendo una distorsión del espacio-tiempo. Los físicos a bordo teorizaron sobre campos energéticos desconocidos, agujeros negros microscópicos o incluso alteraciones de la propia estructura del espacio. Pero la verdad era más simple y aterradora: estos puntos muertos no eran fallas. Eran creados deliberadamente. Eran áreas donde la presencia de la entidad era tan densa, tan abrumadora, que doblaba las leyes de la física, silenciando la tecnología y desorientando la percepción humana. Eran los puntos ciegos en el planeta, los dominios personales de lo que vivía en la oscuridad, un laberinto sin salida para sus víctimas. La tripulación restante, ya al borde de la locura por las mutaciones y la malicia marina, sucumbió a una desesperación aún más profunda. Estar a la deriva en un océano sin coordenadas, sin poder pedir ayuda, sin saber si avanzaban o simplemente giraban en círculos, era un tormento insoportable. Elías veía en los ojos de sus compañeros el pánico de estar atrapados en un laberinto sin salida, un laberinto que el propio océano había tejido para ellos. La doctora Lena Petrova, inmersa en su obsesión, parecía encontrar una extraña euforia en estos puntos muertos. Los consideraba portales, umbrales hacia una nueva realidad, hacia el verdadero reino de la entidad. Afirmaba que, en estos lugares, la mente humana podía finalmente liberarse de las cadenas de la cartografía y ver la verdad del abismo. El vagabond se convirtió en un barco fantasma que navegaba en una realidad fluida, sus instrumentos inútiles, su destino incierto. Cada vez que entraban en un punto muerto, las luces del buque parpadeaban de forma violenta, los sonidos se distorsionaban, y una sensación de presión física o mental los invadía, como si el propio espacio se estuviera contrayendo a su alrededor. El horror no era solo que no pudieran encontrar su camino, era que el camino ya no existía de la misma manera. La entidad no solo los acechaba, reescribía la geografía misma, atrapándolos en una prisión espacial donde las reglas de la navegación ya no se aplicaban, y el único mapa era la voluntad de lo que vivía en la oscuridad. El vagabond estaba perdido, no en el océano, sino en una dimensión de terror, donde la brújula apuntaba al abismo, y cada minuto que pasaba los acercaba a ser devorados por la inmensidad. Si la idea de perderte en un lugar donde la realidad misma se dobla, donde los mapas no sirven y el espacio se vuelve una trampa, te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del vagabond te ha dejado helado, deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los límites de lo inexplicable. ¿Crees que estos puntos muertos eran barreras o invitaciones de la entidad? ¿Qué propósito tenían al desorientar al Nautilus? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo esta distorsión espacial culmina en el terror más puro y qué horrores desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella ya borró tu posición en el mapa. El idioma de la oscuridad. El vagabond era un fantasma varado en un lienzo distorsionado, donde los mapas perdían sentido y la realidad se curvaba a voluntad de una fuerza invisible. La tripulación, desesperada y al borde de la locura por las anomalías espaciales y la presencia ineludible de lo que vivía en la oscuridad, buscaba desesperadamente una salida.
Pero la entidad, no contenta con manipular el entorno físico, buscó una comunicación más directa, una que trascendiera las palabras y los sentidos humanos. Así comenzó el idioma de la oscuridad. No era una voz audible como las conversaciones susurradas anteriores. Era una manifestación más sutil y omnipresente, una forma de comunicación que se filtraba a través de cada elemento del buque, dejando mensajes en lugares y formas imposibles. Al principio, fueron patrones que aparecían y desaparecían en la superficie del agua corrompida, formaciones luminosas que no eran bioluminiscencia aleatoria, sino secuencias complejas que Elías, el veterano marinero, juraba que tenían una lógica, una intención. Eran como letras o símbolos, danzando en la superficie líquida, que sólo él parecía poder discernir en momentos de extrema concentración. La escalada de este idioma fue implacable. En las pantallas de los monitores, que ya fallaban intermitentemente, comenzaron a aparecer breves destellos de símbolos complejos, idénticos a los grabados en las ruinas anómalas en el fondo de la fosa. No eran fallos técnicos, eran mensajes. Aparecían en la condensación de las tuberías frías, se formaban en el polvo sobre las superficies, e incluso se manifestaban como patrones en el cabello enmarañado de la tripulación o en las erupciones de su piel, como si la entidad estuviera escribiendo sobre ellos mismos. Era una invasión visual, una cacofonía silenciosa de símbolos que no pertenecían a ninguna civilización humana, pero que resonaban con una antigüedad incomprensible. La doctora Lena Petrova, ya completamente consumida por su obsesión, se convirtió en la traductora de este idioma. Sus ojos verdes brillantes, ahora más que nunca, parecían ver patrones donde otros solo veían caos. Con una lucidez aterradora, llenaba pizarrones con transcripciones de los símbolos, afirmando que estaba descifrando el lenguaje primordial. Ella no solo interpretaba, a veces, era poseída por una compulsión de dibujar los símbolos ella misma, con una velocidad y precisión sobrehumanas, mientras murmuraba frases en una lengua que sonaba como agua corriendo sobre piedra o el gemido de las profundidades. Para los demás, era el horror de verla convertirse en un conducto para la entidad, susurradores de palabras de una verdad que no querían conocer. El contenido de estos mensajes era profundamente perturbador. Lena afirmaba que eran advertencias, instrucciones y revelaciones sobre la verdadera naturaleza de lo que vivía en la oscuridad. Hablaban de la gran sincronización, de la fusión, de la culminación. La entidad parecía estar comunicando su propósito, su plan final para el Nautilus y su tripulación. Algunos símbolos se repetían, como la puerta o el umbral, y siempre venían acompañados de un sentimiento abrumador de urgencia y una promesa de trascendencia a cambio de la sumisión. El terror no era solo la comunicación, era el mensaje. La entidad no quería solo controlarlos, quería que entendieran su destino. La tripulación, ya al límite por la paranoia, los cambios físicos y la desorientación espacial, ahora se enfrentaba a la carga de un idioma que podía roer su cordura. Los no afectados intentaban ignorar los mensajes, temiendo que mirarlos o intentar comprenderlos los llevara a la misma locura de Lena. Pero la entidad no les daba tregua. Los símbolos aparecían en sus camarotes, en sus herramientas, incluso en el interior de sus párpados cerrados cuando intentaban dormir. La desesperación se instaló. ¿Cómo luchar contra un enemigo que se comunicaba a través de la propia realidad, escribiendo su voluntad en el tejido del mundo? Elías, viendo los símbolos grabados en el rostro de sus compañeros, en los ojos verdes que ahora los miraban, sentía una desesperación helada. Él, un hombre de pocas palabras, se vio confrontado por un lenguaje que no tenía léxico, solo significado. Era la voz de una inteligencia alienígena que se manifestaba sin sonidos audibles, que se escribía sin tinta ni mano. El regalo del abismo, en la cubierta, pulsaba con más fuerza, su brillo verde intensificándose, como si estuviera transmitiendo el mensaje a todo el navío, asegurándose de que nadie pudiera escapar a su comprensión forzada. El Nautilus no era solo un barco, era un pergamino viviente, y cada hombre era una palabra en el idioma de la oscuridad, dictada por lo que vivía en la oscuridad, un terror que ya no susurraba, sino que escribía su sentencia final. Si la idea de una inteligencia alienígena que se comunica a través de patrones imposibles y mensajes que se graban en tu propia piel te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho cuestionar los límites de la comunicación, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido.
¿Qué crees que la entidad quería que la tripulación hiciera al descifrar su idioma? ¿Era una invitación o una condena? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo este idioma se vuelve una manifestación aún más tangible y qué horrores finales desatará en el Nautilus, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella tiene un mensaje para ti. El pulso de la Tierra. El Nautilus era un pergamino viviente, sus paredes grabadas con el idioma de la entidad y su tripulación, espectros atormentados por los mensajes crípticos y la locura. La influencia de lo que vivía en la oscuridad había penetrado la mente y el cuerpo, pero su poder era de una escala inimaginable. La entidad no solo hablaba con la nave y sus ocupantes, se comunicaba con el propio planeta. Así, el Nautilus comenzó a sentir el pulso de la Tierra. No era un terremoto, ni las vibraciones habituales del motor. Era un temblor sutil, rítmico, que emanaba de las profundidades, una resonancia que parecía surgir del propio núcleo terrestre. Elías, en su vigilia en el puente, lo sintió primero en la planta de sus pies, un latido profundo y grave que ascendía desde las entrañas del planeta, sincronizándose de manera inquietante con el pulso del regalo del abismo encubierta y con los fragmentos de idioma de la oscuridad que vibraban en su mente. Al principio, los sismógrafos del buque registraron actividad anómala, microtemblores, pulsos rítmicos que no encajaban en ningún patrón sísmico conocido. La doctora Evelyn Reed, la sismóloga, que ya estaba al límite de su cordura, revisaba los datos con una desesperación creciente. Aquello no era geología, era una manifestación, un latido. El pulso de la Tierra se hizo más fuerte, más ineludible. El Nautilus entero comenzó a vibrar en sincronía con este ritmo subterráneo. Las luces del buque parpadeaban y se atenuaban con cada pulsación. Los objetos en los estantes resonaban, y el agua en los vasos temblaba con una oscilación rítmica que no era de las olas, sino de la propia tierra. La tripulación sentía mareos y náuseas constantes, no por el balanceo del mar, sino por esta vibración interna que les hacía sentir como si sus propios órganos estuvieran resonando con el latido de un corazón gigantesco. Era el mismo ritmo que Elías había percibido en la respiración del objeto, solo que ahora magnificado a una escala planetaria. No era un ruido, era la vida misma del planeta, que había sido sintonizada con la entidad. La doctora Lena Petrova, ya completamente poseída por su obsesión, observaba los monitores sísmicos con un éxtasis enfermizo. Para ella, no eran temblores, era la gran respiración del abismo, la entidad misma revelando su verdadera magnitud. Murmuraba en voz baja que la Tierra era su cuerpo, que el pulso era su vida, y que cada latido era una palabra en el idioma de lo profundo. Interpretó los picos sísmicos como patrones de comunicación, como un lenguaje primordial que la entidad usaba para hablar con el planeta, o quizás, para absorber su energía vital. Sus ojos verdes brillaban con una luz maníaca, convencida de que estaba presenciando el despertar de un dios geológico, una conciencia que había dormido en el núcleo de la Tierra por eones y que ahora se comunicaba a través de su propio pulso. El pulso de la Tierra no seguía ninguna lógica geológica. No había fallas activas detectadas, ni movimientos de placas que justificaran tal ritmo. Era localizado, concentrado en la región de la fosa abisal, y parecía extenderse desde allí como ondas de energía consciente. Los pocos geólogos a bordo, que aún no habían sucumbido por completo a la locura, estaban aterrorizados. Esto significaba que la entidad no solo existía en la fosa, estaba conectada a la propia estructura del planeta. No era solo una criatura, era una fuerza cósmica, una inteligencia que podía hacer que la Tierra misma vibrara a su voluntad. La implicación era devastadora. Si la entidad podía controlar los temblores de la Tierra, ¿qué más podría hacer? La tripulación restante estaba al borde del colapso. La vibración constante les impedía dormir, comer o concentrarse. Sus cuerpos dolían, sus mentes estaban exhaustas por el constante martilleo del pulso. La paranoia se volvió epidémica, con los marineros acusándose mutuamente de estar sincronizados con el objeto, de ser portadores de la enfermedad del planeta. El capitán Volkov, sintiendo el temblor en el puente, sabía que no podía huir de esto. El Nautilus estaba atrapado en una trampa planetaria, un juguete en manos de una fuerza que no respetaba las leyes de la física ni los límites de la vida. El miedo ya no era solo por lo que les acechaba en el mar,
sino por la aterradora comprensión de que la propia Tierra se había convertido en un instrumento de terror, un corazón que latía al ritmo de lo que vivía en la oscuridad. Cada pulsación del planeta era un recordatorio de su inminente destino, un eco de la voluntad de la entidad que resonaba desde el centro mismo del mundo, confirmando que el terror no venía de fuera, sino de la propia realidad que se torcía a su voluntad. Si la idea de que la propia Tierra vibre con una pulsación alienígena te aterroriza, si la experiencia de la tripulación del Nautilus te ha hecho sentir la insignificancia humana frente a un poder cósmico, deja tu me gusta. Tu apoyo es vital para que estas historias de horror real no se pierdan en el olvido. ¿Qué crees que la entidad buscaba al manifestar este pulso? ¿Era una forma de comunicación global, una muestra de poder o una preparación para algo más grande? Tu perspectiva es crucial en los comentarios. Y para no perderte cómo este pulso se intensifica y qué horrores finales desatará en el Nautilus y en el planeta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. La oscuridad te aguarda, y ella tiene el control de la Tierra.